¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En la piel del otro, el programa periodístico de inclusión en Antioquia. Vendo la lotería millonaria. Tenemos sueños, derechos y muchas cosas más, aunque la gente no lo vea. Sin ganas, no es que cuál ganas, esto es suave, esto no lleno matar. Mi piel le doy un vendedor de la calle, o sea, le doy un vendedor ambulante, pero la cuido con legumbres y fruta. Desde hace 34 años, Fabiola Lalinde ha luchado porque la historia de su hijo Luis Fernando Lalinde, quien fue desaparecido forzosamente a manos del ejército en 1984, no se repita. Fue el primer caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por este motivo el Estado colombiano le tuvo que pedir perdón a su familia. Ha sido insistente, persistente e incómoda y en los movimientos sociales es conocida como la madre de la historia. Fabiola Lalinde y la histórica Operación Sirirí es nuestra primera historia. Ahora en octubre se van a cumplir 34 años, pero no porque haya dejado algún día o algún tiempo. En esta mujer de 81 años se sintetiza el amor de una madre, la lucha de una madre, el dolor de una madre. En 1984, su hijo Luis Fernando Lalinde, estudiante para entonces de la Universidad Autónoma, fue desaparecido por el ejército. Fue una de las primeras víctimas en Colombia de este flagelo. Ahí comenzó el calvario de la familia Lalinde. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. En uno de esos días, en 1984, fue cuando a Luis Fernando, que se fue a hacer un trabajo allá con la juventud marxista, entonces fue cuando a él lo detuvieron. El ejército se había ido para unos que ya tenían con el Belisario, habían firmado proceso de paz y violaron eso el ejército, y Luis fue a recoger uno que estaba herido y él se lo dejó allá. Eso fue el 4 de octubre de 1984. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. Su búsqueda incansable dio frutos en 1992. Para la fecha, la familia de Luis Fernando sabía que estaba enterrado en la vereda Verdún, en Jardín, Antioquia. Primero apareció como NN y luego las autoridades aseguraron que se trataba de alias Jacinto. Yo empecé esa búsqueda y no lo encontrábamos y nadie decía, bueno, eso fue muy largo. Entonces yo me dediqué a buscarlo, la verdad, el respeto, la honestidad. Él no había hecho nada malo, ni nosotros tampoco mentiras. No obstante, la certeza de saber dónde estaba enterrado fue solo hasta 1996, es decir, 4 años después, cuando a Fabiola Lalinde le entregaron la humanidad de su hijo, reducida a 69 huesos empacados en una caja de cartón. Hasta que al fin lo encontramos y entonces ya se hizo que lo vinimos a encontrar y ya todos los hijos me ayudaron, que es otra cosa que fue muy importante, porque el Jorge se fue a ayudar a ver, porque decían que parecía que era que el ejército y de Belisario se no habían respetado eso que se estaba haciendo. La verdad, la verdad es el camino más corto y preciso para resolver cualquier situación, por difícil que sea. Y uno con la verdad, los otros se encartan. Lo que aquí se narra en pocas letras tardó años, desgastes, dolores y trámites para la familia Lalinde. Fabiola, acompañada de su hija Adriana, instauró un proceso contra la nación en el Consejo de Estado, ante la jurisdicción administrativa, en una acción de reparación donde solicitó que le resarcieran e indemnizaran por todo el daño, tanto material como moral. Esto sí fue en el árbol más alto de la montaña. Dije que Luis Fernando no era de monumento ni nosotros tampoco, que si iban a hacer alguna cosa, la hicieran con la gente de la vereda Verdún,
que a ellos le debíamos el hecho de que nos había ayudado a encontrar quién era Luis Fernando, qué le había pasado y cómo lo habían desaparecido. Tanto que cuando ya lo encontramos, toda la gente me empezó a criticar: Fabiola, pero si ya la encontraste, ¿por qué sigues trabajando con eso? Porque ya me veían con las madres de todos que me buscaban porque tenían hijos desaparecidos por razones políticas o presumiblemente políticas, donde estaba metido el Estado, el ejército. Y también en el mismo ejército encontré gente que me respetó y me ayudó. Esta madre de la historia, como se le conoce en los movimientos sociales, hizo famosa la Operación Sirirí, que en una semejanza con el pájaro sirirí, reconocido por su comportamiento belicoso y territorial, lo emuló para convertirse en una mujer persistente, insistente e incómoda para el Estado colombiano. Todo por hallar la verdad y la justicia que hoy cientos de víctimas también reclaman. Papá decía cuando yo era niña que yo era como un sirirí insistente y persistente. Por eso lo puse Operación Sirirí, porque a él lo habían nombrado Operación Cuervos, que me supe después. Entonces empecé a trabajar en ese sentido y a las madres de los soldados les ayudé. Pero también es la defensa de la vida, con todos sus valores, y con todo un sentido de país y de humanidad. Es el respeto absoluto por el otro. El de Luis Fernando Lalinde es el primer caso de desaparición forzada sobre el cual se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987. Menos de un mes antes, el 25 de agosto de 1987, Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de los Derechos Humanos de Antioquia y quien había denunciado el caso ante la Comisión Interamericana, fue asesinado. Eso de haberlo llevado a la OEA se lo debemos al doctor Héctor Abad Gómez, que fue el que me empezó a ayudar en ese sentido, porque era el defensor de derechos humanos. Y me inventé mi ONG, se llama La Invitada. Yo voy donde me invitan, les comparto mi experiencia, la manera como yo hago las cosas, respeto las diferencias y denuncio los atropellos. Y entonces me dicen: ay, ¿usted cómo se financia? Le dije: yo no tengo financiación, yo trabajo con las uñas. Entonces yo trabajo con todo el que tiene necesidades, yo les ayudo y siempre con la verdad por encima de todas las cosas de este mundo. La Corte Interamericana también ha dicho que los familiares también son víctimas indirectas del crimen, directamente han sufrido los daños. Según el gobierno nacional, hay 27.000 personas dadas por desaparecidas en el país. Las organizaciones sociales hablan de 86.000. En Antioquia se señala que los casos llegan a 7.500, aunque la Corporación Jurídica Libertad habla de 12.000 casos. Todavía se siguen dando ese tipo de prácticas que comprometen abiertamente la responsabilidad del Estado y que buscan atacar a quienes defienden ideales políticos o quienes se oponen al Estado. Esta familia ha sido victimizada y revictimizada. Fabiola conoció una cárcel debido a un falso operativo en el que la acusaron de narcoguerrillera. También fui a dar al Buen Pastor porque me llevaron a la casa, ¿cómo se llama? Me allanaron la casa, me metieron cosas en lo de Luis, droga, y él le llevaba 4 años desaparecido y en fin. La tortura, desaparición forzada y asesinato de Luis Fernando Lalinde condenó a esta familia a vivir una vida que no eligieron. Sus destinos, en lugar de orientarse a una vida tranquila y sencilla, tuvo que enfocarse a la búsqueda de su ser amado y con él la búsqueda de la más suplicada de las justicias. Las torturas que le hicieron a Luis Fernando, en mi respuesta fue un absoluto. Yo lo bauticé autismo, me quedé como si me hubieran dicho estatua. No volví a hacer nada, quedé, por un lado, haberme paralizado literalmente también afectó mi vida intelectual, mi vida profesional, mi vida laboral. Entonces, volver a comenzar. La esperanza es el regalo más grande que uno puede recibir de la mamá como testimonio en vida, de vivir la esperanza con ella. La labor de esta madre de la historia no para, continúa, con el cansancio propio de los años, pero con la experiencia en la mente y en la piel de lo acontecido, apoya a las madres que padecen este mismo flagelo.
Fabiola es un patrimonio de la humanidad y un patrimonio de los familiares de víctimas de desaparición forzada, porque ella abrió caminos. Ella, en la búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, empezó a utilizar herramientas que hoy son fundamentales para la búsqueda de los desaparecidos. Hizo más que cualquier columna guerrillera, hizo más que un partido político completo, porque pudo visibilizar a las víctimas, le puso rostro a la desaparición forzada en Colombia. Sus memorias fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Paradójicamente, esta mujer que ha luchado por la memoria de los desaparecidos, hoy se está quedando sin memoria, producto del tiempo implacable. Algunos recuerdos ya no le llegan a la mente. Sin embargo, en la memoria de Medellín, Antioquia y Colombia, jamás se borrará su trabajo en defensa de los derechos humanos de este país.